Les ofrecemos a todos esta ponencia que lleva por título La subgemoción, una configuración de la experiencia humana. Es una propuesta investigativa que les hacemos Adriana María Ortiz, quien es psicóloga y magíster en educación, en filosofía y doctora en filosofía, y es docente investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. El docente investigador Jacinto Arturo Ceballos Marín, quien es doctor en filosofía y magíster en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la Facultad de Filosofía, y mi persona, César Augusto Ramírez Giraldo, quien tengo formación en doctorado en filosofía, doctorado en teología, maestría en teología, especialización en gerencia, en televisión y en doctrina social, y soy docente investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana. Acercarnos entonces a la subgemoción, hacia una configuración de la experiencia humana. El propósito de este encuentro académico, de nuestra propuesta, tiene una orientación fundamental y es entender la experiencia humana desde el concepto de la subgemoción. Es un concepto novedoso que queremos ofrecerles. Es decir, es la coexistencia de la subjetividad y las emociones como aspectos que de manera simultánea generan una teoría filosófica, psicológica, en su devenir histórico y cotidiano. Hay una serie de paradigmas en los que se ha ubicado el desarrollo de la ciencia, que incluso esos paradigmas han llevado a que se mutile la emergencia de la subjetividad social, que por momentos aparece desprovista de emociones, lo cual sería inconcebible. Por eso se propondrán tres momentos fundamentales. En un primer momento, una primera etapa, la subgemoción configura la experiencia humana a partir del lenguaje. Luego vamos a entender a manera de Levinas cómo la mirada del otro es un encuentro desde la empatía, la simpatía y la apatía. Y luego presentaremos las dimensiones de la subgemoción para poder entender que hay una intencionalidad en la experiencia humana y que a partir de este concepto se emerge un nuevo sujeto desde el deseo, trascendiendo toda teoría de la motivación. Empecemos entonces con un fragmento de Epicteto diciendo, textual, comillas, debo morir, pero he de morir lamentándome. Debo estar encarcelado, pero tengo que gemir también. Es menester que sufra el destierro. ¿Puede alguien impedirme entonces que vaya con una sonrisa y con un buen ánimo y en paz? Dime el secreto. Me niego a decirlo, pero eso está en mi poder, pues te encadenaré. ¿Qué hablas, compañero? Encadenarme. Mi pierna encadenarás, sí, pero mi voluntad no, jamás encadenarás mi voluntad. Ni siquiera Zeus puede conquistar mi voluntad. Te meteré en prisión. Mi parte corporal, querrás decir, entonces te degollaré. ¿Y qué? ¿Cuándo te declaré jamás que yo era el único hombre en el mundo que no podía ser degollado? Este fragmento de Epicteto nos ayuda a entender que cada vez más hay nuevas formas o modos de estar en el mundo. Es aquello que bien podríamos llamar un hacerse permanente. Las narraciones, el contar con otros para decirse, marca el giro existencial, ya no para despojarse de la existencia, sino para estar haciéndose en la existencia. Las emociones aparecen entonces como un sujeto subjetivado en la subjetivación, en la que el pensamiento y palabra interactúan. Digámoslo a la manera de un poema de Mandelstam que expresa lo siguiente: he olvidado la palabra que quería pronunciar, mi pensamiento incorpóreo regresa al reino de las sombras. Este es un hermoso fragmento citado por Vygotsky. De esta manera, entonces, las emociones entendidas como relaciones y no como sustancias tienen movilidad de acuerdo a los ambientes en los que emergen. Los sentimientos o las emociones no son de ningún modo fenómenos solamente psicológicos
o incluso fisiológicos. No están librados al azar o a la iniciativa personal de cada actor. Su emergencia y su expresión corporal responden ¿a qué? A convenciones que no están muy alejadas de las convenciones del lenguaje, pero eso sí, que se distinguen de ellas. Las emociones nacen de una emoción que de alguna manera parte de la evaluación más o menos lúcida de un acontecimiento que se da por parte de un actor. Pero este actor, ¿cómo nutre ese acontecimiento? Con su propia sensibilidad. Son pensamientos de acto, están apoyadas en sistemas de sentidos, en sistemas de emociones, como plantea Le Breton. Entonces, si eso está claro, uno podría decir que la palabra, el habla, dentro del discurso, es allí donde cobra sentido. En las mismas prácticas convencionales, el sujeto se apropia de las palabras. Esas palabras se movilizan entre las personas y los significados que adquieren ¿dónde? En la cultura específica, y que de alguna manera esa es la condición para que se les vuelva propias, apropiarse de esas palabras culturalmente hablando. Pero esa apropiación es activa. ¿Cómo entenderla activa? Como haciendo parte de los sentidos que le ha otorgado dentro de su historia personal. Y entonces, cuando las cosas las entendemos en términos de sentido, de búsqueda de sentido, de dadores de sentido, de lenguaje, aparece la subjetividad entendida como elaboraciones internas que parten de la historicidad humana en actividades sociales y en momentos históricos determinados, en lo que bien podríamos llamar ese concepto de un hacerse de manera permanente. ¿Pero dónde? En la historia. El lenguaje es concebido como una especie de proceso ético, pero dialógico. Es allí donde se introduce un concepto absolutamente importante, como es el concepto de intertextualidad, que uno podría pensar, bueno, ¿y este concepto a qué le apunta? El mismo Levinas lo plantea. Es un sumergerse en las narraciones como una apuesta a enfrentar la crisis de las sociedades humanas. En tanto que conceptos de Levinas, lo dicho y el decir, se articulan ¿dónde? En un contexto. Es decir, lo uno y lo otro como formas que interactúan en el trasegar humano. El hecho de que el otro lo diga le permite a uno reconocerse en el otro. Y eso es lo que lleva al concepto de posibilidad de lo que Levinas llama el existente en tanto rostro. Se existe en la medida en que hay otros. Ellos devuelven al sujeto presencia, ausencia, ¿a través de qué? Del lenguaje. Y ese lenguaje está mediado ¿por qué? Por el concepto de se es siendo. Las narraciones entonces, entendidas como formas de configurar el pensamiento que permiten que nos volvamos contadores de historias, que reivindiquemos las formas de interactuar, que acogemos a lo que se entrelaza en contextos cotidianos, que deconstruyen cada vez el sujeto que siendo no es. Entonces, escuchar el valor, el dolor del otro, que se emite desde la indiferencia, hace que no se rompa la comunicación. La sordera termina en una especie de yo soy, y ese yo soy es una declaración excluyente de los otros y diluye al sujeto en la objetivación. Ya Margarita Yourcenar nos decía en algunas de sus obras, detesto que seas mi objeto, ni siquiera mi objeto amado. No a diluir al sujeto en la objetivación. Primero es la ética, no lo ontológico. Las narraciones, en el texto en la manera en que permiten atenuar los conflictos, se reconocen diversas formas de interpretación de la realidad. Esas narraciones nos llevan a que de alguna manera nosotros necesitemos una especie de método, ¿sí? Para negociar y renegociar los significados mediante una interpretación narrativa. Y eso de alguna manera es de lo más importante y lo más sobresaliente del desarrollo humano. Esas formas entonces de intercambiar historias, ¿qué hacen? Permiten al hombre
resolver conflictos propios, reconocerse en la divergencia del pensar y del interactuar humano para que podamos establecer interrelaciones. Por naturaleza, los seres humanos somos narradores, pero a la vez somos narrados por otros. Y en esas prácticas van inmersas, ¿qué? Formas morales, formas culturales de comportamiento, que cada sujeto va apropiando para estar en y con el mundo, para estar con otros y para estar en otros. Es como si dijéramos que se desarrolla la comprensión del lenguaje como un cuerpo, un único. Y este cuerpo es esencial. ¿Por qué? Porque allí es donde se materializa la vida social. Porque allí se reconstruye y se reconstruye esa vida social que de suyo es heterogénea y cotidiana. Hay una especie de deconstrucción de la subjetividad a partir de la participación activa del sujeto y que se da como en los actos de habla. Se entrelazan emociones que, si bien tienen un componente biológico, hacen que también y por encima de todo nosotros nos entendamos como seres culturales. Es entonces en esta nueva realidad donde se desenvuelve el sujeto de lo humano, es decir, lo humano del humano. Es como si dijéramos, en estos tiempos de confinamiento, cómo se ha ido reconfigurando nuestras culturas desde el reconocimiento del rostro del otro. Somos más humanos, nos hemos vuelto más humanos o ha sucedido en nosotros el efecto contrario, porque la dimensión de lo simbólico representa nuevos sentidos y sobre todo nuevas formas de configuración de la vida, de aprender la vida. Y por eso la propuesta del concepto de subjetivación. Las subjeemociones crean entonces, ¿qué? Nuevas posibilidades. Es una manera de reorganizar el mundo en procesos conscientes de transformación del hábitat. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo hemos ido transformando el hábitat a partir de esas nuevas emociones que intercaladas con los subjetivos se ha ido dando? Porque naturaleza por un lado y espíritu por otro recrean el estar viviendo en un mundo que, si bien nos es dado por otros, se vuelve de suyo humano. Levinas introduce un concepto absolutamente hermoso para ir entendiendo esto, que es el concepto de la epifanía del rostro, el que introduce la humanidad. ¿Por qué? Porque en esa desnudez del rostro es de quien se requiere que haya una escucha y que se presenta a veces ese que me escucha como un extraño. Se requiere que haya una manera de desdoblarse. ¿Desdoblarse quién? Toda la humanidad. ¿Para qué? Para que el lenguaje, el que construye el nosotros, ¿sí? No termina siendo un atropellarse o un darse codazos en torno a una tarea común. Levinas lo expresa de una manera hermosa en su texto Totalidad Infinito, ensayo sobre la exterioridad. Es en la desnudez del rostro de quien requiere que se le escuche y que se presenta como un extraño. Es allí donde realmente uno tiene que visualizar lo humano que hay en cada uno de nosotros. Esto que estamos presentando es lo que da lugar al concepto novedoso de esta ponencia, que es precisamente el concepto de subjemoción. Es la unión entre la subjetividad, la alteridad, pero articulada ¿dónde? En las vivencias humanas. Y entonces en esa relación dialógica, en las interacciones humanas, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué tan humanos estamos siendo en nuestra capacidad de ver en los otros un rostro, un igual, un otro? Somos más humanos, nos hemos deshumanizado. Situaciones como las que estamos viviendo actualmente hacen que en un momento determinado, incluso ponencias en un congreso virtual que nos permite precisamente que, a pesar de que no podamos tocarnos, no podamos visualizarnos un cara a cara, sin embargo nuestros rostros hacen que podamos ser más humanos
En tiempos en los que el rostro no se ve ni se toca, ser más humanos será la gran apuesta desde la subgemoción.